Bienvenidos, mi nombre es Roy. Hoy hablaremos sobre el poder de la elección y cómo hacer crecer un país. Específicamente, ¿qué determina si un proyecto de infraestructura será un fracaso o un éxito? ¿Cómo motivar a sus cumpleaños? De comprender las consecuencias de sus acciones en un proyecto complejo. El problema. ¿Cómo hacer crecer una familia? ¿Cómo hacer crecer un equipo? ¿Cómo hacer crecer un país? Las tres tienen los mismos principios en la solución. En primer lugar, ¿quién soy? Tengo 10 años de experiencia en planear infraestructura eléctrica con modelos matemáticos y más de 8 años de experiencia en crear sistemas de computación para diseñar y planear estas infraestructuras. Volvamos al problema. ¿Cómo hacer crecer una familia, una empresa, un país? La solución está dividida en 3 partes. 1. El país da a sus ciudadanos el control sobre su propia oportunidad económica. 2. El jefe ofrece a sus empleados el control sobre su propia educación. 3. El padre brinda a sus niños el control sobre su propia identidad. ¿Qué significa control? En el año 2013 se ha publicado un artículo sobre un algoritmo de computación que cuando ponelo enfrente de una pantalla en teclado puede ganar muchos puntos en los videojuegos. ¿Cómo lo hacen? El algoritmo elige su propia acción mirando las consecuencias de sus acciones en el pasado. Así que quien escupe para arriba come saliva. Significa que son más importantes de experimentar. Control significa que puede experimentar con sus acciones y las consecuencias naturales. 2. Muy importante de mostrar éxito en proyectos pequeños. Dice, más vale pájaro en mano que 100 volando. O, en otras palabras, mejor que mostrar éxitos en proyectos pequeños que tener fracasos en proyectos gigantes. Y 3, el crecimiento de un país, una empresa, empieza con la familia, en cómo tratan los padres a sus niños. Imaginen un padre y su niño en una tienda. El niño, caminando, grita de repente y llora, quiero este juguete, quiero este juguete. Opción A. El padre ordena a su hijo, cállate y va afuera. Opción C. El padre permite a todo a su niño. Vale, voy a comprar este juguete, aquí está el dinero. O opción B. El paso 1. El padre pregunta al niño, ¿por qué quieres este juguete? Y el niño respuesta, quiero este juguete porque todos mis amigos lo tienen. Y el padre repite exactamente con las mismas palabras, ¿quieres este juguete porque tus amigos lo tienen? Sí. En paso 2, el padre explica cuál es el problema.
pero su hermana tiene mucha hambre, falta el dinero, no podemos comprarlo todos. En el paso 3, lo más importante, el padre invita al niño a crear soluciones que son aceptables al padre y al niño. ¿Quieres este juguete? Me falta el dinero, su hermana tiene mucha hambre. ¿Qué podemos hacer? ¿Tienes ideas? Aunque toma un poco más tiempo, esto es muy importante para desarrollar la mente independiente del niño, de crear soluciones que son colaborativas. Ahora vamos a los ejemplos. Tenemos ejemplos de contraste, ejemplos negativos y ejemplos positivos. Érase una vez una comunidad de extranjeros que viven alrededor del canal para construirlo y mantenerlo. Se llaman las Zonians. Tenían su propia cultura, pero cada vez que un ciudadano de Panamá intentó de entrar, lo expulsaron. Por consiguiente, esta comunidad tenía muchas malas relaciones con la población que rodeaba. El que tiene tienda, que la atienda, sino que la venda. Y eso fue exactamente lo que pasó. Porque en los años 2000 se ha transferido la propiedad del canal a Panamá y a crecer muchas partes del país. No todo, pero muchas partes del país. Eso es un ejemplo. La Zonians no ha dado ninguna oportunidad económica a la población, no ha dado control sobre educación en cómo mantenerlo, no da respecto a la identidad del país. Pero después de transferido de propiedad, las empresas de Panamá tienen su oportunidad económica, educación en cómo aumentarlo y identidad cómo elegir las tecnologías en creándolo. En Corea del Sur, pero eso, así que no van muy lejos los de adelante, si los de atrás por el bien, o no hay mal que por bien no venga. En Corea del Sur, las personas pueden ser dueños de sus propias empresas. Y en Corea del Norte, no. Eso es un ejemplo obvio de la importancia de las policías del gobierno en dando oportunidades económicas. Ahora, los ejemplos negativos. Pero antes, en Corea, no es muy fácil de ser dueños de su propia empresa, ¿sí? Y allá puede ser, si quiere un moño bonito, aguanta jalones. O aquí dice, adiós rogando y con el mazo dando. Para ejemplos negativos, fue en 2010 un gran terremoto en Haití, con miles de muertos, y la Cruz Roja donó más de $500 millones, pero solo construyeron 6 casas. ¿Qué pasó? En este caso, el caldo fue más caro que las albóndigas. Significa que lo que fue lo más caro no estaba lo más importante. No a educar nada
en la población de Haití en cómo construir y mantener los edificios que no pueden destruir en un terremoto. Le falta en dando control sobre su propia educación. En Irak, la situación es una pesadilla. Según el informe escrito por el gobierno de los estados en 2012, ha gastado más de 6 mil millones de dólares construyendo cientos de edificios como escuelas, plantas de desalinización, hospitales, pero no usan nada. No usan nada la población de Irak. En las lecciones aprendidas, dice que los equipos extranjeros no han consultado la comunidad en qué quieren, qué fue lo más urgente para construir. Eso es un ejemplo de, dice, nunca el burro se carga solo. Es muy importante de consultar y crear soluciones que son colaborativas. Y la próxima vez, en el reporte dice que va a ser como esto. También en las lecciones aprendidas en Irak, dice que mejor que con muchos de estos proyectos no han terminados, proyectos gigantes, que mejor solo si ellos han terminado unos proyectos pequeños. Más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Y solo si el equipo ha terminado unos proyectos pequeños, ellos pueden ganar confianza de la población de los iraquíes. Ahora vamos a los ejemplos positivos. En Nueva York, en la Universidad de Columbia, hay un equipo de expertos en matemáticos, estadísticas, economía, ingenieros de sistema, mecánica y eléctrica, que han creado un modelo matemático para planear infraestructura eléctrica. Cuando un país quiere aumentar el acceso a su infraestructura desde 80 hasta 90%, necesita mucho dinero. Pero el banco no va a prestar el dinero antes que el país prepara una propuesta con muchos detalles y datos concretos en cómo va a gastar ese dinero y cómo va a repagarlo. En los países en vías de desarrollo no hay muchos expertos que saben cómo preparar estas propuestas. Muchas veces tienen que pagar unos 2 o 3 millones de dólares para preparar, dando a una empresa de consultores extranjeros ese dinero para preparar estas propuestas. Y también estos proyectos son tan largos que en poco tiempo las propuestas son obsoletas y tienen que preparar unos informes otra vez pagando a estos consultores extranjeros. Lo que el equipo en Nueva York intentaron hacer fue crear este modelo y logró con mucho éxito crear este modelo cuando ponen las ubicaciones y
cuando poner las ubicaciones y los tamaños de cada pueblo, el modelo da opciones para cada pueblo en cuáles tecnologías, energía y cuánto cobran cada muerto. Y además, este equipo fueron a más de 11 países enseñando a los gobiernos y las empresas en cada país, empresas de infraestructura, empresas de eléctrica, en cómo preparar estas propuestas con ayuda de este modelo. Eso es un ejemplo de dar a las empresas de cada país control sobre su propia oportunidad económica, control sobre su propia educación, en cómo preparar estas propuestas. Y 3, da control sobre su propia identidad, porque el gobierno puede elegir su mismo, sin consultor extranjero, puede decidir cuáles tecnologías quieren poner en este pueblo y si quieren gastar un poco más dinero, lo pueden. Creo fielmente en estos principios que para los últimos 7 años, yo con un equipo de 4 personas ha creado una plataforma donde ustedes en cualquier parte del mundo pueden aprender las técnicas del futuro. En el futuro, la mayoría de las profesiones tiene que saber cómo analizar los datos y crear programas para analizar automáticamente. Con esta plataforma que se llama Cross Compute, una persona puede en su buscador o teléfono inteligente en crosscompute.com crear herramientas y cuadernos directamente. El da a las personas oportunidad económica porque sus herramientas que ha creado o sus cuadernos pueden ganar créditos o dinero cada vez que alguien se corre. Y 2, da a las personas control sobre su educación, porque en la clase, especialmente en las clases del futuro, los estudiantes no se asientan sin deseando nada, pero va a experimentar cuando a la misma vez que la profesora habla, experimentar con el algoritmo en su computadora. Y da a la gente control sobre su identidad, porque puede elegir cuáles elementos y cuadernos que ha creado muestran en su perfil. También en este martes, el 21 de febrero, voy a enseñar un taller sobre cómo analizar datos tabulares y espaciales y cómo depurar en Python. Aquí en Panamá, en la Universidad de Tecnología de Panamá, desde a las 6 hasta las 9 de la noche. Para concluir, ¿cómo hacer crecer una familia? ¿Cómo hacer crecer una empresa? Un país. 1. El país da a sus ciudadanos el control sobre su propia oportunidad económica. 2. El jefe ofrece a sus empleados el control sobre su propia educación. 3. El padre brinda a sus niños el control sobre su propia identidad. Gracias a
Diego Sáenz y Alex Recrol y Karen Metzos para organizar esta conferencia. Gracias a Mitzila Eduardo de Hablaría en Boquete. Gracias a ustedes por su atención.